El tren nocturno y sus 7 pasajeros. Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños, a tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte. Muy bien. Ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. Bienvenido a bordo del último tren de la noche. Este video está diseñado para acompañarte hacia el sueño, a través de la historia serena de un viaje nocturno y de los 7 pasajeros que comparten esta ruta. Cierra los ojos y deja que el suave traqueteo de las ruedas y el ritmo constante de esta narración te lleven a un estado de profunda tranquilidad. No hay prisa en este viaje, solo el placer de moverse a través de la noche, observando vidas que se cruzan brevemente, historias que se cuentan en susurros y momentos que se funden con la penumbra. Soy la conductora de este tren, y durante años he sido testigo silencioso de las pequeñas tragedias y alegrías que viajan conmigo cada jueves por la noche. Permite que mi voz te guíe a través de las 7 estaciones de este viaje, hacia el descanso profundo y el sueño reparador. Que comience nuestro recorrido. El señor del abrigo azul sube al tren cada jueves a las 11:47 de la noche, puntual como el reloj de la estación que ya nadie repara. Siempre elige el mismo asiento, el último del vagón, junto a la ventana izquierda, como si esa posición le otorgara una perspectiva única del mundo que pasa en la oscuridad. Sus movimientos son pausados y calculados, como alguien que ha repetido este ritual tantas veces que cada gesto se ha vuelto una ceremonia íntima. En sus manos lleva siempre una pequeña caja de cartón, desgastada en las esquinas, cuyo contenido solo él conoce. Esta noche, como todas las noches de jueves, observo cómo se acomoda en su sitio predilecto. Coloca la caja sobre sus rodillas con una delicadeza que contrasta con sus manos callosas. Manos que hablan de otro tipo de trabajo, de esfuerzos físicos, de una vida muy diferente a estos viajes silenciosos. Su mirada se pierde inmediatamente en el paisaje nocturno, en las siluetas de los árboles que se funden con la oscuridad, en las luces distantes de las casas donde otras personas duermen o velan sus propias penas. Hace exactamente 7 años que comenzó este viaje semanal. Lo recuerdo claramente porque fue una noche de tormenta. Y llegó a la estación completamente empapado, pero con la caja seca bajo su abrigo. Desde entonces no ha faltado un solo jueves. Ni siquiera cuando una fuerte nevada casi cancela el servicio. O durante aquella huelga donde solo circulaban trenes esenciales.
para él, aparentemente, este viaje es esencial. A través de los años he llegado a conocer sus rutinas sin intercambiar más que saludos protocolarios. Sé que en el minuto 15 del viaje, cuando pasamos por el antiguo molino abandonado, sus dedos comienzan a tamborilear suavemente sobre la caja, como si marcara el compás de una música que solo él puede escuchar. Sé también que cuando llegamos al puente de hierro sobre el río, su respiración se hace más profunda y sus hombros se relajan. Por un momento breve pero significativo, hoy he notado algo diferente en él. Mientras el tren comenzaba a moverse, en lugar de mirar inmediatamente por la ventana, mantuvo la vista fija en la caja por unos instantes más largos de lo usual, y sus labios movieron unas palabras silenciosas, como una oración o un mantra personal. Tal vez sea mi imaginación, pero he creído ver un brillo particular en sus ojos, algo entre la nostalgia y una paz que antes no estaba presente. El traqueteo del tren sobre los rieles crea un ritmo hipnótico y constante, que mece a los pocos pasajeros hacia estados de somnolencia. El señor del abrigo azul, sin embargo, permanece alerta, como si temiera perderse algún detalle del paisaje. Sus dedos acarician la superficie de la caja con movimientos circulares, absorto en un pensamiento recurrente que lo trae aquí semana tras semana. A veces me pregunto qué secretos guarda esa caja de cartón. Fotografías de tiempos mejores. Cartas de un amor perdido. Tal vez las cenizas de alguien amado. Las posibilidades son infinitas. Y quizás esa sea la belleza de estos viajes nocturnos. La capacidad de albergar misterios que nunca se resuelven completamente. En la penumbra del vagón su silueta se recorta contra el cristal, creando una imagen melancólica pero serena. Es un hombre que parece haber hecho las paces con sus demonios, o al menos haber establecido una tregua duradera. Su presencia en el tren es tan constante como las estaciones que pasamos, como las señales luminosas que parpadean en la distancia. Miro el reloj de la cabina y anoto mentalmente nuestra posición. Estamos llegando a la curva de los Álamos, el punto donde usualmente ajusta su postura y se inclina ligeramente hacia adelante. Esta noche no es la excepción. Sus manos se aferran con un poco más de fuerza a la caja, y su respiración se contiene por un instante, hasta que pasamos la curva y algo en su expresión se suaviza. Así continúa nuestro viaje en este compartimento casi vacío, con solo 3 pasajeros más dispersos en otros asientos, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. El señor del abrigo azul mira nuevamente por la ventana, y yo regreso a mis instrumentos, a la monotonía reconfortante de esta ruta que conozco tan bien. Dentro de 15 minutos haremos nuestra primera parada en Riverside,
pero el señor del abrigo azul continuará hasta el final de la línea, como siempre lo hace, hasta la terminal de Lakeside. Por ahora está aquí, en mi tren, recorriendo los mismos paisajes por enésima vez, buscando o recordando algo que solo él comprende. Y me siento honrado de ser el conductor silencioso de este ritual, el testigo inadvertido de una historia que se desarrolla en fragmentos, en miradas perdidas, en suspiros contenidos, en las arrugas de una caja de cartón que ha visto mejores días, pero que aún contiene algo profundamente valioso. En la segunda parada, la estación de Riverside, sube una mujer con una maleta de viaje antigua, que parece contener más historias que pertenencias. Se sienta en el asiento junto a la ventana derecha, a mitad del vagón, y coloca la maleta cuidadosamente en el asiento contiguo, como si temiera que alguien se sentara allí, o como si reservara ese espacio para un acompañante invisible. La llamo la señora de los libros, porque cada vez que viaja, saca de su maleta un libro diferente y comienza a leer. Pero sus ojos no siguen las líneas del texto, sino que se pierden en alguna página específica, como si estuviera releyendo una y otra vez el mismo pasaje. Esta noche ha traído un volumen de poemas, encuadernado en piel oscura, y lo abre por una página marcada con una cinta de seda desgastada. Sus dedos, largos y delgados, acarician el papel amarillento, mientras sus labios se mueven en un silencio que solo ella comprende. He llegado a conocer sus preferencias a lo largo de estos meses. Siempre viaja los jueves, pero no todos los jueves. Solo aquellos que coinciden con la luna llena, o tal vez con alguna otra fecha significativa en su calendario personal. Nunca he logrado descifrar el patrón exacto, pero su presencia tiene una regularidad misteriosa que me hace esperarla en ciertas noches, como esta, donde la luz tenue del vagón se refleja en sus gafas de carey, creando pequeños destellos que parecen destacar sus pensamientos. Hoy lleva un vestido color crema, sencillo pero elegante, y un collar de perlas que brillan suavemente con cada movimiento. Parece venir de alguna ocasión especial. O tal vez para ella cada viaje en este tren es una ocasión especial. Al pasar por su lado para revisar los boletos, puedo ver que el libro que sostiene tiene anotaciones en los márgenes. Una letra pequeña y precisa que llena los espacios vacíos, como si estuviera en diálogo constante con el autor, o tal vez consigo misma. Ella sonríe al entregarme su boleto, una sonrisa cortés pero distante, como si su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Luego regresa inmediatamente a su lectura, o a su contemplación de la página abierta. En este viaje particular, he notado que lleva consigo
además del libro, una pequeña flor seca entre sus páginas. Una rosa diminuta que ha perdido su color, pero no su forma. Cada tanto, cierra los ojos y presiona el libro contra su pecho, como si las palabras tuvieran que sentirse más que leerse, como si la poesía fuera una experiencia física, un contacto. El tren se detiene brevemente en el paso a nivel de Old Mill Road, y la sacudida hace que la flor se desprenda y caer al suelo. Ella la recoge con una urgencia que delata su importancia. La limpia con cuidado y la vuelve a colocar entre las páginas. En un gesto que habla de práctica y de ritual. Me pregunto cuántas veces ha realizado ese mismo movimiento. ¿Cuántas veces esa flor ha viajado con ella? ¿Y qué historias guarda ese pequeño pétalo marchito? Tal vez un recuerdo de amor, de una promesa. O quizás el último vestigio de alguien querido. Las posibilidades son tantas como las estrellas que vemos pasar. A través de las ventanas del tren nocturno. Ella mira por la ventana, pero no ve el paisaje actual. Sus ojos tienen esa mirada vidriosa de quien ve el pasado. O tal vez un futuro que nunca llegó. En sus manos, el libro se convierte en un objeto sagrado. Un puente entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Entre lo que es y lo que todavía podría ser. El sonido de las páginas al voltearse es suave, casi musical. Y se mezcla con el traqueteo constante del tren, creando una melodía hipnótica que invita a la ensoñación. A diferencia del señor del abrigo azul, ella no parece buscar nada en el paisaje, sino que utiliza el movimiento del tren como catalizador, para un viaje interior, para una reflexión profunda. Cada parada, cada cambio en la velocidad, cada curva, parecen marcar capítulos en su meditación silenciosa. He notado que cuando el tren acelera después de la curva del puente, ella cierra el libro y mira hacia el techo, como si estuviera haciendo una plegaria, o recordando algo especialmente doloroso o especialmente feliz. Luego, cuando recuperamos la velocidad de crucero, vuelve a abrir el libro en otra página, y el ciclo comienza de nuevo. Esta noche, sin embargo, hay algo diferente en su ritual. Después de la curva del puente, no cerró el libro, sino que continuó leyendo, o pretendiendo leer. Y sus dedos no han dejado de acariciar la misma página, la misma línea, quizás la misma palabra. Como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba, o como si hubiera tomado una decisión importante. Su respiración es más tranquila esta noche, menos entrecortada, más profunda, y hay una ligera sonrisa en sus labios, que no había notado en viajes anteriores. Quizás los poemas finalmente le han dado la respuesta. O quizás el simple acto de viajar, de moverse, le ha mostrado el camino que necesitaba ver.
Cuando lleguemos a la próxima parada, Laxair, ella bajará del tren con su maleta antigua, y su libro de poemas, y su flor seca, y desaparecerá en la noche como lo hace siempre. Pero algo me dice que este viaje ha sido diferente, que algo ha cambiado para ella, que las palabras en esas páginas han cumplido su misión. Y mañana, o dentro de un mes, cuando vuelva a subir al tren, traerá otro libro, o quizás el mismo, y continuará su búsqueda silenciosa, su diálogo con los poetas muertos, y con los fantasmas de su propio pasado. Mientras tanto, el tren continúa su camino, y yo continúo siendo el testigo de estas pequeñas evoluciones, de estos cambios imperceptibles que ocurren en el espacio suspendido entre una estación y otra, en el tiempo líquido de la noche, donde todo es posible y nada es definitivo, donde las almas encuentran lo que necesitan, aunque no siempre lo que buscan. El tercer pasajero sube en la estación de Maple Creek, siempre a la 1:03 de la madrugada. Es un hombre joven, quizás de unos 25 años, con una mochila llena de carpetas y papeles. Se sienta en el asiento más cercano a la puerta, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Pero nunca baja antes de la terminal, siempre viaja hasta el final del recorrido. Cada jueves, abre su computadora portátil y trabaja intensamente durante todo el viaje. Pero hoy hay algo diferente en él. Hoy no ha abierto la computadora, sino que mira por la ventana con una expresión de ansiedad y esperanza. Sobre sus rodillas tiene un sobremanila, grueso, como si contuviera algo importante. Sus dedos golpetean nerviosamente sobre el sobre, marcando un ritmo irregular, que contrasta con el sonido constante de las ruedas del tren. Lo observo desde mi cabina y noto que respira profundamente varias veces, como si estuviera preparándose para algo, o como si intentara calmar los nervios de una decisión importante. Hace 6 meses que viaja con nosotros, siempre con la misma rutina, trabajando incansablemente en su computadora, enviando correos, haciendo llamadas silenciosas. Pero esta noche, por primera vez, el dispositivo permanece apagado, y su atención está completamente enfocada en el sobre y en el paisaje que pasa. En la estación de Maple Creek, a veces lo espera una mujer joven, pero no todas las semanas, solo algunas. Y esas noches él sonríe de una manera diferente, más abierta, más feliz. Esta noche no había nadie esperándolo. Y sin embargo, hay una determinación en su rostro que no había visto antes. Parece haber llegado a un acuerdo consigo mismo, a una resolución. El sobre parece contener documentos, quizás de trabajo, o tal vez personales. Podría ser una renuncia, una solicitud, una propuesta, o quizás algo completamente diferente. Al pasar por su lado,
Veo que el sobre está dirigido a una empresa de otro país. Y tiene un sello de correo aéreo en la esquina. Esto explica la ansiedad, la esperanza, la tensión en sus hombros. Este sobre representa un cambio, un nuevo comienzo, un riesgo. Algo que podría alterar el curso de su vida por completo. Y él lo sabe, por eso sus manos tiemblan levemente. Y por eso hoy no puede trabajar, solo puede esperar y mirar el paisaje. Como si intentara memorizar cada detalle de este viaje. Por si fuera el último que hace en este tren. O el primero de muchos más. El tren se detiene en la estación de Riverside y él no parece inmutarse. Pero cuando la señora de los libros sube y se sienta cerca, él esboza una sonrisa cortés y guarda el sobre en su mochila, como si no quisiera que nadie más lo viera. Luego saca un libro, uno de poesía también, y comienza a leer. Pero sus ojos se desplazan hacia la ventana cada pocos segundos. Y su mente claramente está en otro lugar. En el sobre, en el futuro, en las posibilidades. Me pregunto cuántas decisiones importantes se toman en este tren. ¿Cuántas vidas cambian entre una estación y otra? ¿Cuántas personas encuentran aquí el valor para dar el siguiente paso? El joven mira su reloj repetidamente, calculando el tiempo que falta. Para llegar a la terminal, para enviar el sobre, para que su vida cambie. Pero por ahora, está aquí, en el vagón, con nosotros. Y su historia se entrelaza con la del señor del abrigo azul y con la de la señora de los libros. Cada uno en su propio viaje, personal e intransferible, pero compartiendo el mismo espacio, el mismo tiempo, el mismo movimiento. Dentro de una hora, cuando lleguemos a Laxed, él será el primero en bajar, corriendo hacia el buzón de correos. Y luego su futuro dependerá de lo que ocurra con ese sobre. Pero por ahora, solo existe este momento. Esta espera. Esta anticipación silenciosa, que es tan importante como la acción misma. El tren acelera suavemente y él cierra los ojos. Respira hondo, y una calma repentina lo invade, como si hubiera aceptado lo que sea que venga, como si finalmente estuviera en paz con su decisión. Abre los ojos y sonríe, una sonrisa genuina esta vez. Y guarda el libro, saca su computadora y comienza a trabajar. Pero ahora con una energía nueva, con un propósito renovado. Él sobresigue en su mochila, pero ya no es una carga, sino una promesa, una esperanza, un futuro posible. Y así, el tren continúa, y las historias se entrelazan. En la noche, siempre en la noche. El cuarto pasajero aborda en la estación de Northwood, siempre exactamente a las 0:22. Es un hombre de mediana edad que lleva consigo un violín antiguo en un estuche de cuero desgastado.
Se sienta en la sección central del vagón, lejos de las ventanas, como si prefiriera no mirar el exterior. Cada jueves repite el mismo ritual, abre el estuche, saca el instrumento y lo afina con oídos expertos. Pero nunca llega a tocar ninguna melodía reconocible. En lugar de eso, sus dedos acarician las cuerdas produciendo sonidos suaves, casi susurros musicales, que se mezclan con el traqueteo del tren, creando una banda sonora etérea para nuestro viaje. Esta noche he notado algo diferente en su manera de afinar el violín. Hay una urgencia sutil en sus movimientos, una precisión renovada, como si finalmente estuviera preparándose para tocar la pieza que siempre ha evitado. Sus ojos, normalmente nublados por la nostalgia, esta noche brillan con determinación. Mientras ajusta la clavija de la cuerda mi, sus labios forman palabras silenciosas. Podría ser una oración, una invocación, o tal vez simplemente un diálogo interno. El violín parece una extensión de sus manos, un compañero de viaje más fiel que cualquier ser humano. La madera del instrumento muestra el desgaste de años de uso, pero también de años de cuidado amoroso. Cada arañazo, cada marca en la laca, cuenta una historia que solo él conoce completamente. He observado que cuando el tren pasa por el túnel de Blackwood, ese momento de oscuridad total entre las estaciones, sus hombros se relajan y sus párpados se cierran, como si esa ausencia de estímulos visuales le permitiera conectar mejor con la música, o con los recuerdos que la música evoca. Esta noche, al emerger del túnel, no abrió los ojos inmediatamente, sino que mantuvo esa conexión interna por unos segundos preciosos. Y cuando finalmente miró hacia adelante, había una nueva luz en su mirada, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando en la oscuridad, o como si hubiera hecho las paces con alguna sombra de su pasado. El arco se mueve sobre las cuerdas, produciendo notas que nunca forman una melodía completa, sino más bien fragmentos de canciones olvidadas, ecos de composiciones inconclusas. A veces repite una misma secuencia de 3 notas, una y otra vez, como si estuviera intentando recordar cómo continuaba esa pieza, o como si esas 3 notas contuvieran todo lo que necesita expresar. Los otros pasajeros parecen no notar estos sonidos fantasmales, o quizás los incorporan a su propio viaje interior, haciendo de estos susurros musicales el soundtrack de sus reflexiones. El señor del abrigo azul a veces asiente levemente al ritmo de las notas, como si reconociera algún patrón en esa música abstracta. La señora de los libros a veces levanta la vista de su lectura y mira en dirección al violinista con una expresión de comprensión, como si las notas resonaran con los poemas que está leyendo. Esta noche, sin embargo, algo está cambiando en la manera de tocar. Las notas comienzan a conectarse de manera más coherente. Los fragmentos empiezan a formar una melodía reconocible. Una canción antigua,
quizás un vals o una balada popular. Sus dedos se mueven con mayor confianza, con una fluidez que antes no tenía. Y por primera vez en todos estos meses, la melodía se sostiene. Se desarrolla. Cuenta una historia completa a través de las cuerdas. Los otros pasajeros levantan la vista casi al unísono, como si hubieran estado esperando este momento sin saberlo. La música llena el vagón con una belleza melancólica pero esperanzadora, que parece hablar de pérdidas y reencuentros, de ausencias y regresos. El violinista toca con los ojos cerrados, completamente sumergido en la música, y en su rostro se dibuja una expresión de liberación, de catarsis, como si finalmente estuviera tocando la pieza que siempre quiso tocar, la que había estado practicando en fragmentos todos estos jueves. Cuando la última nota se desvanece en el aire del vagón, hay un silencio diferente, cargado de significado. Los pasajeros intercambian miradas comprensivas, sonrisas leves, y luego cada uno vuelve a su mundo privado. Pero algo ha cambiado en la atmósfera del tren. Una tensión se ha disuelto, un misterio se ha revelado. El violinista guarda el instrumento en su estuche con movimientos ceremoniales. Y al cerrar las hebillas, exhala profundamente, como si hubiera completado una misión importante, o como si hubiera cumplido una promesa hecha hace mucho tiempo. En la próxima parada, Northwood Crossing, no se baja como suele hacerlo, sino que permanece en su asiento, mirando por la ventana que siempre evitaba. Y en su rostro se dibuja una paz que antes no estaba allí, como si la música lo hubiera curado de alguna herida antigua, o lo hubiera reconciliado con algún fantasma personal. El tren continúa su camino y yo me pregunto si este será el último viaje del violinista, o si simplemente ha comenzado un nuevo capítulo en su historia. Una historia que, como todas las que se desarrollan en este tren nocturno, sigue su curso en el espacio entre estaciones, en el tiempo suspendido de la madrugada, donde las transformaciones ocurren silenciosamente y las almas encuentran lo que necesitan, a menudo sin saber que lo estaban buscando. El quinto pasajero aborda en la estación de Maple Creek, siempre con exactitud matemática. Es un hombre joven que lleva consigo un cuaderno de dibujo y una caja de lápices de colores. Se sienta cerca de la puerta, en el asiento que mejor capta la luz tenue del vagón. Cada jueves abre su cuaderno en una página nueva y comienza a dibujar lo que ve. Pero no dibuja el paisaje que pasa por la ventana, sino a los otros pasajeros. Esta noche he notado que está dibujando al señor del abrigo azul, y su mano se mueve con una seguridad que sugiere que no es la primera vez que lo retrata. Sus dedos manchados de grafito dan vida al papel con trazos rápidos y seguros, capturando no solo la apariencia física del hombre, sino también su melancolía.
la forma en que sostiene la caja, la intensidad de su mirada perdida en la noche. El joven artista sonríe levemente mientras trabaja, completamente absorto en su tarea. Como si cada trazo fuera una palabra en una historia que solo él puede contar. He observado que cambia de lápiz con frecuencia, eligiendo tonos diferentes. Grises para las sombras, azules para la nostalgia, marrones para el desgaste del tiempo. Su cuaderno está lleno de retratos de todos los viajeros habituales del tren nocturno, cada uno capturado en diferentes momentos, con diferentes estados de ánimo, formando una galería silenciosa de almas en tránsito. Esta noche hay algo diferente en su manera de dibujar. Menos bocetos preliminares, más trazos definitivos. Como si finalmente hubiera comprendido la esencia de lo que quiere capturar. O como si supiera que este podría ser uno de sus últimos viajes. Cuando termina el retrato del señor del abrigo azul, pasa página y comienza otro. Esta vez de la señora de los libros, capturando la curva de su cuello inclinado. La manera en que sus dedos acarician las páginas, la intensidad de su concentración. Los lápices se mueven rápidamente, creando sombras y luces que dan vida al papel. Y por un momento, parece que el dibujo respirara al mismo ritmo que su modelo. El tren pasa por una zona industrial abandonada, y la luz de la luna entra por la ventana bañando el vagón en plateado. El artista aprovecha este momento para agregar reflejos a sus dibujos. Pequeños toques de luz que hacen que las imágenes parezcan más reales, más vivas, más conectadas con el mundo que las rodea. Me pregunto qué hace con todos estos retratos. Si los guarda como diario visual, si los exhibe en algún lugar. O si quizás algún día se los dará a sus modelos sin decir una palabra. Como un regalo silencioso, un reconocimiento a estas horas compartidas. En la próxima parada, el joven guarda sus materiales con cuidado. Pero no se baja del tren como suele hacerlo. En cambio, se acerca al señor del abrigo azul y le muestra algo en el cuaderno. No puedo ver qué es, pero el hombre mayor asiente lentamente. Y por primera vez en todos estos años, le ofrece una sonrisa genuina. Un momento de conexión que trasciende las palabras. Que nace del arte y del entendimiento silencioso. Luego el joven vuelve a su asiento y comienza un nuevo dibujo. Esta vez del violinista, capturando la intensidad de sus manos sobre las cuerdas. La forma en que su cuerpo se mece con la música invisible. La paz que ahora habita en sus ojos. Y así continúa nuestro viaje, cada pasajero en su mundo, pero conectados por estos hilos invisibles que teje el artista, por estas miradas que se cruzan y se entienden, por este viaje compartido a través de la noche, donde el tiempo se expande y se contrae. Y donde las almas se encuentran sin necesidad de palabras. El cuaderno del joven artista es un tesoro de momentos robados al tiempo.
Cada página contiene no solo un rostro, sino una historia completa. En los márgenes anota fechas, horas, pequeños detalles que solo él nota. 23:52. El señor azul ajusta su postura cerca del puente. 0:15. La señora de los libros frota su amuleto. 0:38. El violinista suspira antes de afinar la cuerda la. Estas anotaciones crean un mapa emocional del vagón. Una crónica silenciosa de nuestros viajes compartidos. Esta noche he notado que está usando colores diferentes, más vibrantes, más esperanzados que en viajes anteriores. Como si algo hubiera cambiado en su manera de ver el mundo. O como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba en estos viajes. Sus dibujos han evolucionado con el tiempo. Al principio eran simples bocetos, líneas tentativas. Ahora son retratos completos, llenos de profundidad y comprensión. Captura la esencia de cada persona, no solo su apariencia. La tristeza en los ojos del señor del abrigo azul. La esperanza contenida en las manos de la señora de los libros. La paz recién encontrada en el rostro del violinista. Y ahora, por primera vez, se dibuja a sí mismo. En el reflejo de la ventana, como parte de este universo nocturno, reconociendo que él también es un personaje en esta historia. El tren se detiene en Meadowbrook y suben nuevos pasajeros. El artista los observa con atención, estudiando sus gestos, sus miradas, la manera en que se sientan o guardan sus pertenencias. Pero no abre su cuaderno para dibujarlos. Como si solo los viajeros habituales merecieran ser inmortalizados. Como si hubiera una conexión especial con aquellos que repiten el ritual. Los recién llegados son pasajeros de un solo viaje, mientras que los habituales son compañeros de camino. Alguien con quien compartir las noches de jueves, sin necesidad de conversación o explicaciones. Cuando el tren acelera después de la curva del cementerio, el artista cierra los ojos y respira profundamente, como si estuviera grabando este momento en su memoria. No para dibujarlo después, sino para sentirlo completamente. Luego abre el cuaderno y comienza una nueva página. Esta vez dibujando el paisaje nocturno que pasa veloz. Pero no como es, sino como lo siente. Con colores que no existen en la realidad. Formas que se doblan con el movimiento. Luces que trazan caminos en la oscuridad. Es su manera de decir que este tren no solo lleva personas, sino también sueños, recuerdos, posibilidades. Y que cada jueves a la noche, estos se mezclan en el aire, creando una atmósfera única, mágica, transformadora. Al acercarnos a la terminal, guarda sus materiales lentamente, como si despidiera a cada lápiz, a cada hoja de papel. Y al cerrar el cuaderno, lo acaricia suavemente.
consciente de que contiene pedazos de almas, fragmentos de vidas que se cruzaron en la noche, momentos que nunca se repetirán exactamente igual, pero que gracias a su arte, nunca se perderán completamente. Sé que en algún lugar, en algún momento, estos dibujos contarán nuestra historia, la historia del tren nocturno de los jueves y de las personas que encontramos en el camino, cuando más lo necesitábamos, sin saber que lo necesitábamos. El sexto pasajero es una mujer mayor que siempre aborda la estación de Willow Creek. Lleva consigo una maleta llena de fotografías antiguas y cartas amarillentas por el tiempo. Se sienta en el rincón más oscuro del vagón, cerca de la puerta de emergencia. Y cada jueves se extiende sus recuerdos sobre el asiento contiguo, como si estuviera esperando que alguien los reconociera, o tal vez esperando que alguien le ayudara a descifrar sus misterios. Esta noche he notado que tiene entre sus manos una fotografía particular. Una imagen desvaída de un grupo de personas frente a esta misma estación de tren, pero de hace muchas décadas, cuando el edificio era nuevo y brillante. Sus dedos temblorosos siguen los contornos de los rostros en la imagen, deteniéndose especialmente en un hombre joven de uniforme de conductor. Sus labios forman un nombre una y otra vez, un nombre que el ruido del tren ahoga. Y sus ojos buscan en el vacío respuestas que las fotografías no pueden dar. He observado que cuando el tren pasa por el viaducto antiguo, esa estructura de piedra que ya no usan los trenes modernos, ella levanta la vista y sonríe, como reconociendo un viejo amigo. Esta noche, sin embargo, hay lágrimas en sus ojos cuando miramos el viaducto, y guarda la fotografía con una urgencia que no había mostrado antes, como si hubiera recordado algo doloroso, o como si finalmente hubiera aceptado una verdad que había estado evitando. En su maleta lleva docenas de cartas atadas con cintas descoloridas, y a veces lee fragmentos en voz baja, tan bajito que solo se escuchan susurros. Esta noche ha traído una carta diferente, escrita en un papel más nuevo, y la lee una y otra vez, como si las palabras cambiaran con cada lectura, o como si esperara encontrar un significado oculto entre las líneas. Los otros pasajeros la miran con respeto, dando espacio a su dolor, o a su búsqueda, que después de todos estos meses se vuelve familiar. El señor del abrigo azul a veces asiente en su dirección, como si entendiera lo que significa cargar con tantos recuerdos. La señora de los libros le ha ofrecido alguna vez una página de su libro. Un gesto de solidaridad entre coleccionistas de memorias. Pero la mujer de las fotografías siempre declina con una sonrisa triste, como si sus recuerdos fueran un territorio que debe transitar sola. Esta noche, sin embargo, algo ha cambiado. Cuando el tren se detiene en la estación abandonada de Old Forge, ella se levanta y se acerca a la ventana,
presionando una fotografía contra el cristal, como si quisiera que el lugar viera la imagen, o que la imagen viera el lugar. Y en ese momento, su expresión cambia de la tristeza a la aceptación, como si hubiera completado un ciclo, cerrado un círculo. Guardas todas sus fotografías y cartas con cuidado renovado. Y cuando se sienta de nuevo, hay una paz en su rostro que no había antes, como si hubiera encontrado lo que buscaba, o como si hubiera entendido que algunas búsquedas no tienen fin, sino que el valor está en el acto de buscar mismo. El resto del viaje lo pasa mirando por la ventana, pero ahora con una sonrisa ligera, casi contenta, y sus manos, antes inquietas, descansan tranquilas en su regazo. Cuando nos acercamos a su parada, prepara sus cosas con calma. Y al pasar por mi lado para bajarse, me mira directamente a los ojos. Y por primera vez, dice gracias con una voz clara y firme. Una palabra simple que contiene mundos de significado. Años de viajes, de silencios compartidos, de comprensión mutua. Luego baja del tren y camina hacia la oscuridad. Pero su paso es más ligero, su espalda más recta. Y sé, sin saber cómo, que este ha sido su último viaje. Que ha encontrado la paz que buscaba en estos jueves nocturnos. Miro el asiento que ocupaba y veo que ha dejado atrás una sola fotografía. La misma que mostraba al grupo frente a la estación. Y ahora noto que el conductor de la foto tiene un sorprendente parecido conmigo. O con quien yo podría haber sido en otra vida, en otro tiempo. Y comprendo que todos estos viajes no han sido solo sobre los pasajeros, sino también sobre mí, sobre mi propio viaje, sobre las vidas que he tocado sin saberlo, y los lazos que se tejen en el silencio de la noche, entre personas que solo se conocen por sus rituales, y por el compartido need de moverse a través de la oscuridad, hacia alguna forma de luz, de entendimiento, de hogar. La fotografía que dejó atrás tiene una inscripción en el reverso. Estación de Willow Creek, 15 de junio de 1965, la tripulación del expreso nocturno. Y ahora reconozco a mi abuelo en esa imagen, joven y sonriente, con el mismo uniforme que yo visto ahora, en el mismo tren que yo conduzco. La mujer debe haber sido su amada, la que esperaba cada jueves. La que ahora viajaba buscando su memoria en estos mismos rieles. Comprendo entonces que no era casualidad que siempre se sentara cerca de la cabina, que mirara hacia adelante como esperando ver algo, o a alguien. Sus viajes eran un peregrinaje al pasado, un intento de reconectar, con un amor que el tiempo se había llevado, pero que el tren mantenía vivo. Guardo la fotografía en mi bolsillo, sobre mi corazón, y prometo honrar su memoria continuando esta ruta, manteniendo viva la tradición del expreso nocturno de los jueves.
El tren continúa su camino y los pasajeros restantes parecen sentir el cambio. Hay una nueva energía en el vagón, una comprensión compartida, de que somos parte de algo más grande que nuestros problemas individuales, parte de una cadena de historias que se entrelazan a través del tiempo y el espacio, a través de generaciones. El artista dibuja rápidamente, capturando este momento de conexión. El violinista toca una melodía más alegre, casi una celebración. La señora de los libros cierra su volumen y simplemente observa. Y el señor del abrigo azul sostiene su caja con menos tristeza, como si hubiera entendido que los recuerdos no son cargas, sino regalos que nos conectan con aquellos que amamos. Y yo, en mi cabina, conduzco este tren con renovado propósito, sabiendo que no solo transporto pasajeros de un lugar a otro, sino que soy el guardián de sus historias, el testigo de sus transformaciones, el hilo conductor entre sus pasados y sus futuros, entre sus pérdidas y sus hallazgos, sus tristezas y sus paces. El sol comienza a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Y sé que nuestro viaje está llegando a su fin, pero también que estos momentos perdurarán en la memoria del tren, en el corazón de cada pasajero y en el mío propio, que ha crecido con cada historia compartida. Cada jueves, cuando conduzca este mismo recorrido, recordaré a la mujer de las fotografías y su sonrisa final, y sabré que en algún lugar su espíritu viaja conmigo, igual que el de mi abuelo, igual que todos los que han encontrado en este tren nocturno un refugio, un camino, un hogar. Mientras la luz del amanecer baña los vagones, los pasajeros se preparan para sus destinos finales. Pero algo en sus rostros dice que llevan consigo algo nuevo. Una paz, una comprensión, una conexión, que hará que este viaje continúe mucho después de que bajen del tren, y que los transforme de guas que quizás nunca llegue a conocer completamente, pero que, como conductor, me contenta con haber facilitado, haber sido el puente sobre el cual cruzaron hacia sus propias auroras. El séptimo pasajero no sube en ninguna estación convencional. Siempre aparece cuando el tren atraviesa el viejo túnel de Blackwood. Ese lugar donde las luces parpadean y el tiempo parece detenerse. Es un hombre anciano que lleva un uniforme ferroviario de otra época, y en sus manos sostiene un farol antiguo que emite una luz dorada y tenue. Se sienta directamente detrás de mi cabina, en el asiento reservado para personal, y desde allí observa el trayecto con una sonrisa de reconocimiento. Esta noche he notado que su uniforme está impecable, como recién planchado, y sus movimientos tienen una fluidez que contradice su aparente edad. Cuando el tren pasa por el puente de hierro, se levanta y se acerca a mi lado. Y por primera vez en todos estos años,
Me habla directamente. Has cuidado bien de ellos, dice con una voz que parece venir del pasado. Y señala con su farol hacia el vagón donde viajan nuestros pasajeros habituales. Sus palabras no me alarman, sino que me llenan de una paz extraña. Como si hubiera estado esperando este momento desde que comencé esta ruta. Me cuenta entonces que él fue el primer conductor de este tren nocturno, cuando la línea se inauguró hace 60 años, y que desde su retiro viaja cada jueves para velar por los pasajeros, por aquellos que encuentran en este tren algo más que transporte. Sus ojos brillan con orgullo cuando habla de la señora de las fotografías. Ella esperaba a mi ayudante, explica, se amaban en secreto. Pero la guerra lo llevó lejos, y ella nunca dejó de esperar. Luego mira hacia el señor del abrigo azul y asiente comprensivo. Perdió a su esposa en un accidente, justo antes de su aniversario. La caja contiene el regalo que nunca pudo darle. Cada pasajero, cada historia, él las conoce como si las hubiera vivido. Y me explica que este tren no es casualidad, sino un refugio designado. Un lugar donde las almas en transición encuentran compañía silenciosa, donde los dolores se comparten sin palabras, y donde las curaciones ocurren en el movimiento constante. Esta noche, sin embargo, su visita es diferente. Viene a despedirse, a traspasarme oficialmente la custodia. El tren te ha elegido, dice mientras me entrega su farol antiguo, como eligió a mi padre y a mi abuelo antes que él. Comprendo entonces que no fue casualidad que solicitara esta ruta, que me sintiera drone a los horarios nocturnos, a la soledad de la cabina. Había una herencia que desconocía, un legado familiar de cuidar, de guiar no solo trenes, sino también corazones heridos. El anciano conductor me muestra entonces algo extraordinario. A través del cristal de su farol, puedo ver los hilos de plata, que conectan a cada pasajero, no solo entre sí, sino con el tren mismo, y con todos los que han viajado antes en estas butacas. Es una red de historias entrelazadas, de vidas que se tocaron brevemente, pero que se transformaron para siempre en el proceso. El tren es vivo, susurra, se alimenta de esperanzas y sanaciones. Y nosotros somos sus guardianes, los conductores de sueños. Cuando el tren emerge del último túnel antes de la terminal, el anciano se despide con un apretón de manos firme. Y antes de que pueda decirle algo, simplemente desaparece, dejando solo el farol en mis manos y una paz profunda en mi corazón. Miro hacia el vagón y ahora veo lo que antes solo intuía. Los pasajeros no son extraños que comparten un transporte. Son almas gemelas en diferentes etapas de sanación, cada uno aportando lo que el otro necesita, sin saberlo. El artista dibuja las verdades que otros no pueden ver.
El violinista toca las emociones que otros no pueden expresar. La señora de los libros encuentra las palabras que otros necesitan oír. Y el señor del abrigo azul enseña la lealtad del amor eterno. Mientras nos acercamos a la terminal final, siento el peso y el honor de mi nuevo papel. No solo conductora de trenes, sino guardiana de historias. Puente entre pasados y futuros, testigo de transformaciones. El farol del anciano brilla suavemente en mi cabina, recordándome que nunca estoy sola en este viaje, que generaciones de conductores velan por mí, como yo velaré por los que vengan después. Los pasajeros comienzan a prepararse para descender, pero algo en sus rostros dice que este viaje ha sido diferente, que algo se ha curado, algo se ha entendido, y que aunque bajen del tren, llevarán consigo la esencia de esta noche mágica, esta comunidad temporal de almas afines, este refugio rodante que llamamos el expreso nocturno. Y yo, con mi farol y mi herencia recién descubierta, me preparo para el próximo jueves, para los nuevos pasajeros y para las historias que están por llegar, sabiendo que en cada viaje, en cada noche, en cada alma que sube a bordo, hay una oportunidad de sanación, un momento de conexión y un milagro esperando suceder. En el simple acto de viajar juntos, a través de la noche, hacia la luz del amanecer. El farol que ahora descansa en mi cabina emite un calor reconfortante. Su luz no ilumina solo el camino exterior, sino también el interior. Me hace recordar momentos de mi propia vida que ahora cobran sentido. La vez que perdí a mi padre y encontré consuelo manejando trenes de carga. Las noches en que soñé con ser algo más que un simple conductor. Ahora entiendo que siempre estuve destinado a esta ruta, a este tren específico, a estos pasajeros particulares. El anciano no solo me traspasó un farol, sino una misión. Una manera de ver el mundo que trasciende lo físico. Miro hacia atrás, hacia el vagón donde mis pasajeros se preparan, y veo con nuevos ojos las conexiones entre ellos. El artista está mostrando sus dibujos al señor del abrigo azul, y por primera vez, el hombre mayor deja ver una lágrima, pero es una lágrima de sanación, de liberación. La señora de los libros se acerca al violinista y le ofrece uno de sus poemas, que él recibe con reverencia. Cada uno, a su manera, está soltando algo, dejando ir cargas que ya no necesitan llevar, y abrazando nuevas esperanzas, nuevas posibilidades. El tren reduce la velocidad al acercarnos a la terminal, y siento que no solo estamos llegando a una estación, sino al final de un capítulo y al inicio de otro. Uno donde yo seré más consciente de mi papel,
más atento a las señales, más abierto a los milagros. Los pasajeros descienden uno por uno, cada uno transformado de alguna manera sutil. El señor del abrigo azul lleva su caja con menos peso. La señora de los libros sonríe genuinamente. El violinista camina con la cabeza alta. El artista guarda sus cuadernos como tesoros. Y yo me quedo en mi cabina, con mi farol, sabiendo que el jueves próximo estaré aquí nuevamente, esperando a los pasajeros habituales y a los nuevos que el tren traerá a mi vida, porque esta es mi herencia, mi propósito. Conducir no solo un tren de metal y madera, sino un vehículo de esperanzas y segundas oportunidades. Un espacio donde las almas se encuentran y se recuerdan mutuamente que no están solas, que en la oscuridad de la noche siempre hay faroles que guían el camino y conductores dispuestos a llevar a los viajeros hacia donde necesitan llegar, no necesariamente en el mapa, sino en sus corazones, en sus sueños, en sus vidas. Así termina este viaje, pero comienza otro más grande, uno que continuará cada jueves por la noche, mientras haya almas que necesiten sanar y conductores dispuestos a guiarlas a través de la oscuridad hacia su propio amanecer. Y así llegamos al final de este viaje nocturno, pero no al final de las historias. Cada jueves, a las 11:47, el tren seguirá partiendo, llevando nuevas esperanzas, nuevos sueños, nuevas oportunidades de sanación. Así como estos pasajeros encontraron paz, tú también puedes encontrar descanso en este momento, en este silencio, en este abandono de las preocupaciones. Permite que el recuerdo del traqueteo del tren te meza hacia el sueño, que la imagen de estos pasajeros te recuerde que no estás solo, que todos llevamos nuestras cargas, pero también nuestra capacidad de soltarlas. Deja que tu respiración se acompase, lenta, profunda, tranquila, como el ritmo constante de las ruedas sobre los rieles, como el latir calmado de un corazón en reposo. Los problemas de hoy pueden esperar. Las preocupaciones del mañana aún no han llegado. Solo existe este instante, esta paz, esta oportunidad de descansar. Deja que los párpados se cierren, suavemente, sin esfuerzo. Permite que la mente se aquiete, que los pensamientos se disuelvan, como el vapor de la locomotora en la noche fría. Eres seguro aquí. Estás protegido. Estás en paz.
El viaje ha terminado, pero el descanso comienza. Un descanso merecido, profundo, reparador, que te lleve a mañana renovado, con esperanza renovada y con la certeza de que, como el tren de los jueves, siempre hay un camino hacia adelante. Siempre hay luz después de la oscuridad. Siempre hay paz después de la tormenta. Buenas noches. Que descanses. Y que tus sueños sean tan dulces como las historias que viajan en nuestro tren. Hasta el próximo viaje. Y aquí termina esta historia. De mí, para ti, con cariño. Dulces y maravillosos sueños.